que es fundamental, inaplazable, déjenme poner aquí que eh, entendido, y que le da todo sentido a lo que habremos de platicar. Em, Esta relación es importante porque en los procesos de producción y reproducción de la realidad en la que estamos inmersos, no puede prescindir de ninguno de los dos referentes, tanto la inteligencia artificial, que en la actualidad juega un papel fundamental, como el de la razón ética, que nos acompaña desde siempre, es decir, desde que la condición humana se constituye como tal, en todos los procesos evolutivos de nuestra especie. Valga entonces avalar la importancia y relevancia que tiene trabajar la ética y la inteligencia artificial en nuestros días, porque constituyen no solo textos, sino también explican el contexto en que el proceso histórico social se desenvuelve, se desarrolla y en el que estamos nosotros inmersos y del que formamos parte. Debo advertir que la relación, aunque pareciera que la inteligencia artificial estaría depositada más en la actualidad que la ética, que tendría a todas luces una longitud en la historia mucho más larga que la de la inteligencia artificial, es también relativamente cierto. Y esto es por lo siguiente. La inteligencia pues siempre ha acompañado la razón ética y es una variable de la lógica que desde que el ser humano es ser humano, pues lo lleva y lo ejerce. Pero la otra parte, la relación que la inteligencia mantiene con el artificio para que hoy en la actualidad pudiésemos tener su carácter artificial en predominio y así podamos explicarlo, también desde el origen de la humanidad ha acompañado a la ética, a la razón ética. No es una cosa novedosa o nueva que los dos conceptos en su origen han estado hermanados y muy profundamente unidos. Eh, un ejemplo rápido es aquello que en la historia o los antropólogos nos dejan como legado de observación, el llamado hueso de Lobombo, que habiendo sido descubierto en Sudáfrica, y es un hueso de fémur de algún simio o de alguna especie de este tipo, o de lo que sea, es un fémur, este es un hueso largo, y que tiene 29 muescas o incisiones sistemáticamente desarrolladas, pero que tiene no menos de 43.000 años antes de Cristo, si esto medido con los carbonos y su desgaste que nos permiten tener ciertos márgenes de certidumbre para asignar periodos y tiempos en las cosas. Esto quiere decir que en esa época, 43.000 años antes de Cristo, en este hueso había 29 muescas y explicar el numeral 29 encuentra en una buena parte de las vertientes que interpretan esto el asunto de haberse instituido o constituido un contador de fase lunar que en manos de la mujer de la época le permitía medir los periodos cíclicos de la menstruación. Y esto hace que esta aplicación sea la primera que constata, comprueba y verifica la relación que el artefacto o el artificio mantiene con la inteligencia y cómo provoca que la lógica de las relaciones sociales se dé en función de ello. Es una cuenta larga, pero es de las primeras manifestaciones que garantizan ello. Después tendríamos otros ejemplos, el Ábaco babilonio, en donde ya otra cosa que habremos de traer muy en cuenta en la actualidad, como eh, eh, el asunto de la matematización de la realidad, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, se permitieron de realizar en Babilonia, es decir, ahí donde se hizo una biblioteca extraordinaria de la que solo se encuentran residuos y restos para verificar. También con Arquímedes se hizo una máquina especial que permitía en su articulación de distintos círculos engranados poder garantizar secuelas y referencias para que quienes navegan en el mar puedan llegar o llevar a buen término su travesía. Y luego un brinco fuerte para la actualidad, en donde la hija de Lord Byron, o Lord Byron, Ada Lovelace, nos deja como legado la máquina analítica y que sería a todas luces la madre de la programación.
Y esto, sumando las 3, 4 variables que acabo de mencionar muy rápidamente, porque además hay infinitud de ejemplos, nos dejan como razón primera para que la ética se anude a la inteligencia artificial esa mediación que le vamos a llamar algorítmica. El algoritmo es el mecanismo táctico a través del cual nosotros en cuantificadores y cualificadores podemos establecer hoy en día la relación entre inteligencia artificial y su complejidad con la otra complejidad de la moral y de la ética. Debo aclarar de manera muy rápida que la diferencia entre ética y moral es la siguiente. Ética es cuando nos referimos a los principios y la moral cuando nos referimos a las prácticas avaladas por esos principios. Eh, Diríamos también que eh, mm, todo lo que se ha venido resolviendo en la relación ética con la inteligencia artificial hasta nuestros días, hoy puede designar 2 variables muy importantes que debo dejar a salvo en primer término. Las llamadas TICs, que son tecnologías de la información y la comunicación, y que refieren que la voz se transforma en dato, en texto, en formas de imágenes que organizadas en videos nos permiten comunicar muchísimas cosas. Vocación comunicacional y vocación informativa estarían garantizadas por la altísima tecnología que hoy la humanidad ha logrado alcanzar. Pero también tenemos a las TACs, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que nos dicen, eh, eh, eso es, en el esquema primero que permite articular esta relación de la razón ética con la inteligencia artificial, es para decir que ambas constituyen la vocación de buscar un modelo de vida en donde, preocupados nosotros y en esta institución por lo cultural, lo académico, lo profesional, etcétera, en este magnífico ciclo que hoy nos preocupa de ciencias de la salud, en su tarea formativa para los jóvenes que nos estén escuchando en este momento, pasa por algunas cuestiones como la vocación generalizada de lo que esto significa. Se relacionan las dos cosas porque se busca, en el fondo, mayor productividad, pero también mayores y amplios márgenes de conocimiento de la realidad y del mundo en el que habitamos. Hay entonces una matriz productiva y una matriz cognitiva que justifican en general por qué la inteligencia artificial no solo con la razón ética se vincula, sino se vincula con todas las formas que establecen y buscan modelos de vida. Modelar la vida es buscar las configuraciones que mejor convengan el proceso histórico-social en el que estamos viviendo. Y se nos presenta un primer elementito que habremos de después ir recalcando, que hacer esto, buscar la integridad y la integralidad de la inteligencia artificial en relación con la ética, buscando modelos de vida, es porque hay una razón de orden ontológico también. Es decir, el ser social estaría en juego y en compromiso en la relación que estaríamos tratando de establecer aquí. Pero debo advertir que un primer temita es el de superar, porque después lo vamos a ver como elemento referencial o referente que explica las probables y posibles contradicciones del uso de la inteligencia artificial que, avalando a la razón ética, nos deben advertir de los riesgos que corremos si no lo hacemos de manera correcta o adecuada. Un primer tema nos dice que en el origen, si habría algo verdaderamente opuesto a la inteligencia, sería el carácter artificial de lo que sea, porque la inteligencia sería uno de los rasgos que, heredados en los procesos evolutivos junto con la memoria y el lenguaje y otras variables más, pero estas 3 en lo fundamental dan razón de ser de la condición humana, y eso no es nada artificial. Entonces, el carácter de lo artificial que estaríamos implicando aquí supera lo inmediato de las designaciones, como veremos en algunas definicioncitas que a continuación habremos de dar, y nos deja, diríamos, en la posibilidad de estar a salvo de caer en la probable y posible contradicción inicial de lo que esto significa. ¿Qué significará esta primera contradicción si eventualmente caemos en ella? Pues que no podríamos hablar de inteligencias que fuesen artificiales, porque lo más opuesto a la inteligencia sería la artificialidad. Pero en este caso vamos a instrumentarlo de la siguiente manera. Pasamos a la siguiente. Y definiciones. Unas básicas, hay muchísimas definiciones, por supuesto, de inteligencia artificial. Trato de instrumentar las más inmediatas, condensadas y que además sean muy claras. Una primera sería
que llamamos inteligencia artificial, aquello que sistémicamente nos dice cómo piensan, se comunican y actúan como seres humanos las máquinas. Esas máquinas y medios que se crean para suponer que pueden ser capaces de realizar las mismas capacidades depositadas en el ser humano. Y esto afecta y hace partícipe de toda forma de producción y reproducción del proceso histórico-social a todos los que contribuimos en ello, con todas las formas del trabajo socialmente integradas ahí. Y si hablamos de la integración de ello, hay dos nivelitos. Uno de integridad, que nos habla de la completud de cómo la vida social, ya tenga los aspectos individuales o colectivos, se incorporan y establecen un primer modelo de congruencia, de consistencia y de pertinencia, articulando en su naturaleza todos los valores que somos capaces de identificar y de implementar, garantizan que lo íntegro, aquello que se mantiene por completud, tiene un sentido de totalidad y a esta cosa que digo de congruencia, consistencia y pertinencia, es decir, lo que se dice y piensa encuentre en el acto de su realización el mismo sentido que orienta todas las acciones de la cultura, todas las prácticas sociales de la cultura. Eso lo llamamos integridad. Aquella forma honesta que permite que todo lo que pensemos, digamos, se haga. Y este acto de congruencia es un imperativo que en Kant, por ejemplo, resultó ser categórico para explicar el devenir de toda la sociedad en su conjunto. El otro sería la variable que frente a la integridad completa la idea, la integralidad, y aquí estaríamos, que sería en la siguiente laminita, estaríamos trabajando esa transversalidad y lateralidad que hoy nos hacen el indicativo de por qué habría que exaltar y resaltar la importancia que tiene la inteligencia artificial frente a esa vieja tradición de la ética, porque hoy a cada disciplina, todas las que trabajan la salud, pero todas las que trabajan todo lo de la realidad, se ha venido encima, diríamos, la diversidad, la pluralidad, toda esta complejidad que todas las disciplinas, las ciencias y las formas del saber y del conocer estarían implicando o se estarían implicando para ganar eso que llamamos transversalidad. Todas las ciencias hoy se vinculan y se anudan. Las ciencias de la salud estarían vinculadas a las ciencias de todas las variables o disciplinas, por ejemplo, las del diseño, en donde yo participo de manera directa como arquitecto, porque todos los procedimientos quirúrgicos se tienen que diseñar, por ejemplo, solo por decirlo de manera muy rápida y para garantizar que la transversalidad hoy permea a todas y cada una de las ciencias, disciplinas, tecnologías, formas del arte y todo aquello que permite conocimiento. Y la lateralidad refiere a que este vínculo que hace transversa la relación de ciencias, disciplinas, artes y tecnologías resulta creativa y signo de evolución, y a esto apelamos cuando le damos vocación a por qué habría que hacer todo lo que estamos haciendo. Porque evolucionamos, integrar y integralizar las formas del saber y del conocer nos da características evolutivas a la especie o bien a todas las prácticas sociales que están por desarrollarse. Por eso insisto en que esta es una razón ontológica, es constituyente de nuestro ser o social o individual. Es la propia condición humana que a través de la memoria, la lógica y el lenguaje nos permiten identificar al ser en cuanto ser desde el punto de vista social o histórico-social, y es lo que somos y habremos de ser como colectivos, como comunidades, etcétera, etcétera. Ahí integramos la condición productiva, que no solo es la base que explica por la economía aquellos procesos productivos que en las bandas productivas, ahí donde se acumulan formas específicas del valor, establecen cómo la realidad se transforma. Le acompaña siempre una forma de estructuración simbólica que resulta hoy en día igualmente de importante, es igual de importante identificarla, porque como veremos más adelante, cuando veamos los riesgos del mal uso que podamos hacer de la inteligencia artificial, corremos el riesgo de que perdamos ese carácter de estructuración simbólica que garantiza la unidad del género, de la especie y de las relaciones sociales y de la sociedad misma o del espíritu comunitario. Junto a esto, no podemos evitar decir que en esa integralidad a la que nos hemos referido, o integración que garantiza el desarrollo social, estarían propuestas las condiciones del Estado, las condiciones normativas, pues, las ideas que acompañan a todo el proceso, todas las prácticas sociales que me he encargado de estar reiterando permanentemente, las instituciones, particularmente las educativas,
que en este caso tengo que un poquito referir porque son la vocación y la razón de por qué estamos platicando, esta relación que en la educación las ciencias de la salud mantienen para quienes se están formando en su ámbito y que en planes de estudio, formas del conocimiento, alumnos en formación puedan garantizar su inserción en una realidad que es competitiva o altamente competitiva y en el mercado de trabajo. Eh, Todo lo que en estos esquemitas hasta aquí hemos visto refiere connotaciones morales y éticas, todas. Todo lo que he dicho, eso de la condición humana, la memoria, la lógica, el lenguaje en sus desarrollos y formas particulares de expresión, lleva o conlleva connotaciones morales y éticas que en función de normas, reglas y leyes hacen formal o informalmente la participación de todos. Es decir, no hay manera de eludir en todo lo que hacemos la condición ética. Estas dos variables entonces empiezan a explicar el asunto, la que sigue, de la inteligencia artificial, eso es, y a partir de ese par de autores que son de los gestores de haber precisado definiciones, pero ya dije que la cuenta es muy larga y la inteligencia siempre ha acompañado las acciones humanas y el carácter de relación con los artificios también, solo que ahora la artificialidad la vamos a referir a que suponemos que habrá en un momento dado una eventualidad, habrá que considerar a las máquinas tomando decisiones, resolviendo problemas, aprendiendo y enseñando como si fuesen seres humanos. Pero al mismo tiempo, no solo en el nivel del pensamiento, sino también en las formas prácticas del accionar. Y entonces no solo pensarán como humanos, sino actuarán como humanos las máquinas, y de ahí derivaría una primera acepción de esta robótica que nos dice de cómo esta emulación del ser humano en los robots podría garantizar lo que eso sí me importa mucho de enunciar, una nueva racionalidad a que nos obligamos a estudiar, a profundizar y a desarrollar, porque de ello depende no solo la claridad del uso que hagamos de la inteligencia artificial, sino de las razones éticas que le alientan indudablemente al uso de esa inteligencia artificial. Esto solo puedo decir que la nueva racionalidad tendría su base y fundamento eh, en el, y si referimos a las máquinas, estas tendrían que emular el pensamiento lógico racional como se daría en nuestra condición humana y que tendría que ver en la observación de la realidad, en los razonamientos que median para percibir y codificarla. A la realidad se le percibe, se le mira, se le atiende, se percibe, se codifica, se razona sobre ello y se establecen las formas diversas y múltiples de los distintos niveles de lenguaje que nos van a permitir actuar en consecuencia. Y esta consecuencia en la inteligencia artificial, entre muchas otras variables, pero las dos fundamentales sería la construcción de redes neuronales que en su carácter artificial nos establecen sistemas de expertise que permiten el desarrollo y la claridad de aquello que buscamos en la relación con la ética. La red neuronal, y solo para arriesgar alguna definicióncita muy, muy básica, refiere o se estructura o es aquello que se estructura en datos organizados en nodos y niveles, es decir, una suerte de planos de articulación de esquemas muy complejos que se articulan como matrices obliterantes u obliteradas, es decir, que se atraviesan en las relaciones y que establecen esa capacidad de unidad, de integridad e integralidad a la que estamos refiriendo desde el inicio. Y que con ello podemos hacer o llevar de un lado al otro en esos niveles de complejidad las cargas de información que se interactúan necesariamente al momento de que intentemos resolver los problemas que la realidad nos invita a resolver o nos reta a resolver o nos obliga a resolver. La que sigue. Habría una relación entonces que, una vez planteado esto y en el foro que hoy nos ocupa del orden educativo y académico, es decir, las ciencias de la salud, en los procesos educativos que se implican en su realización, nos hablan de una necesidad pedagógica, una paideia, que también tendrá sus tácticas y estrategias didácticas para poderse llevar a cabo. La relación entonces con la ética pasaría por ello. Pero habría que tener la claridad muy elemental, pero fundamental, de lo que esto significa. Aparte de que tenemos que interpretar realidades, lo vamos a hacer
identificando lo bueno de lo malo. Y estas dualidades, que son heredad de un pensado, bueno, de todo el proceso de construcción de las formas del pensamiento en la historia, pero en lo particular hubo un pensador, Kant, Immanuel Kant, que lo estableció haciendo el esfuerzo notable de constituir dualidades para explicar a la realidad misma. Podría yo decirlo, parafraseándolo, que solo entendemos lo malo por lo bueno y viceversa. Entenderíamos lo bueno por lo malo. Y estas dualidades, aunque después asumamos que hay un espectro muy amplio en el intervalo, es decir, entre lo bueno y lo malo habría matices que después nos obligaremos a estudiar. Pero si no tuviésemos la polaridad de lo bueno y lo malo, no podríamos entender uno porque no tendríamos el referente para entender su contraparte. Y aquí viene una traducción y también paráfrasis de lo mismo. Debemos entender en esta pedagogía social de relaciones entre lo ético y la inteligencia que apliquemos por los artificios, aquello que signifique daño y que signifique engaño. Las dos cosas son fundamentales, porque esto nos lleva a entender las realidades profesionales junto con las realidades productivas en esas dos matrices que enuncié en el inicio, como lo cognitivo y lo productivo. Eh, las escuelas y las universidades en donde la participación ética y la inteligencia artificial formen parte ya de los planes y programas de estudio que habrán de formar en la matriz cognitiva quienes habrán de ser profesionales algún día, tiene que cubrir también la vocación productiva de lo que eso significa. Hay que optimizar, hay que hacer más eficaces y eficientes todos los procesos de producción que permiten la reproducción social y la realización de la cultura. Para ello tendremos que identificar en lo productivo las normatividades a las que nos debemos y aparecen todas estas razones éticas. La razón ética de poder ganar productividad es seguir la condición normativa, regla y ley que rigen a las ideas que le acompañan por la congruencia que éstas mantienen con esas normas. No podríamos suponer que ideas que contravienen normatividades serían las que nos permitieran la viabilidad de transformar realidades al margen de esta relación. Es decir, la ética está relacionada con la producción a partir del ejercicio inteligente de las ideas que acompañen a las normas que garantizan la certidumbre para transformar la realidad. Y esto se enseña. Por eso hablamos de que en el ejercicio de la relación ética y inteligencia artificial aparece una búsqueda permanente, una construcción permanente de sentido a partir de lo semántico. Los semas y morfemas y sintagmas que hacen de la significación de la realidad la vocación de lo que hacemos en las instituciones nos permiten garantizar un cierto manejo y operación de prácticas, de contenidos académicos, de ensayo y experimentación de nuevas formas de enseñar y cómo esto se aprende, y las razones metodológicas cobran la importancia que merecen, y todo ello se resumiría en una nueva actividad. No es nueva, es tan vieja como la humanidad, pero ahora en las instituciones aparece con todo el peso que debe aparecer, y es la investigación que acompaña a las formas de enseñanza y aprendizaje. No podríamos entender mejor las formas de enseñanza y aprendizaje, no podríamos remodelarlas, actualizarlas, elevarlas, llevarlas a profundidad sin la investigación que acompaña todo ello. De ahí la importancia de esto. Pasamos a la siguiente. Tendríamos pues ya planteado el dilema que para la razón ética se nos hace presente en unión con la inteligencia artificial. Hay un dilema cuya lógica radicaría en la distinción del bien y el mal, que nos obliga a una permanente interpretación e identificación de la importancia que revisten los lenguajes. Debo advertir que los lenguajes no solo son este que estoy ejerciendo o aquella similitud con lo que estoy, es decir, la palabra, el lenguaje hablado, o bien el lenguaje escrito que estamos observando en esos esquemas, sino que la propia condición de esquema o de mapa conceptual nos dice que junto con lo que está escrito habría otro lenguaje, la organización de estos elementos que agrega a lo escrito una dimensión que a veces no es tan fácil de identificar, pero que es muy útil para explicar lo complejo de las realidades que queremos explicar. Y hay entonces en los lenguajes esta posibilidad de que aquello que queremos explicar discurra, relacione las cosas, haga los relatos o relaciones de aquello que queremos explicar. Y hoy en día somos muy dados a llamarle a esta estructuración relativa la narrativa.
social. Y entonces nos permite la lógica de resolver los dilemas entre el bien y el mal en las formas productivas que enfrentamos, nos obliga a establecer las narrativas correctas y adecuadas que nos digan de cómo no dañamos nada y a nadie. Y esto lo veo yo como la vocación fundamental y fundamentada, y hoy estaría más en manos de quienes trabajan en los temas de la salud que los otros que trabajamos las formas prácticas de operar en la realidad, la responsabilidad fundamental y suprema de preservar a la especie. La bioética entonces cobra una dimensión y una importancia fundamental. Se refiere a todos los niveles de la realidad que se explican con ella y que nos dicen de cómo la moral de las conductas humanas en el dominio de las ciencias de la vida, todas ellas se participan. La inteligencia artificial estaría advirtiéndonos aquí que junto con la ética, en la búsqueda de la bioética, y ya no hay salida, tenemos que buscar eso, no dañar nada y a nadie cuando producimos y reproducimos a la sociedad misma y en extensión a todas las formas concretas de la cultura. Para ello habría que tomar en cuenta una heredad que en términos históricos sociales algunos nos interesa mucho validar y que sería el principio ético fundamental de todo casi, el principio de no contradicción, en donde las premisas de equidad, igualdad y libertad nos dan esa condición de poder resolver en congruencia, consistencia y pertinencia el bien común y el respeto que debemos mantener por todo lo que nos rodea. Empezando por ese otro que tendríamos enfrente y que nos es tan análogo y símil como nosotros mismos, es casi el espejo de lo que somos, es decir, el ontos que portamos se ve en el espejo de nuestra comunidad y se ve en el otro sin distinciones o bien con las distinciones que después hablaremos o podamos referir si nos interesa abundar en las dimensiones jurídicas como la justicia distributiva, por ejemplo, del señor Rawls, y que está bien que lo hagamos, pero en primera instancia es para no excluir, diríamos, es el bien común y el respeto para lograrlo, nos dicen de que al otro lo debemos considerar en igualdad de términos. Y eso nos lleva a que la búsqueda de lo justo sería la razón traducida, que nos obliga a las tácticas que buscamos en la condición ética utilizando la inteligencia. Buscamos lo que a cada quien le corresponda en ese sentido de justicia distributiva que ya había yo adelantado, y que avalando todas las formas de honestidad y de correlato congruente, consistente y pertinente de lo que pensemos, de lo que digamos y establezcamos para con lo que realizamos, se lleve a cabo. De esto habría que tener en carácter probatorio la referencia siempre permanente de lo que significa la otra condición humana, que no solo es aquella, la del lenguaje, eh, eh, y la lógica que estamos estableciendo como principio de no contradicción, sino aquello que en la memoria nos deja los testimonios de la experiencia humana que nos dicen de las razones evolutivas de cómo el ser humano ha podido alcanzar la corroboración de aquello que es exitoso, que es bondadoso y que no daña a nada y a nadie. Esta razón evolutiva a veces la encontramos en su extremo, ya ratificada y establecida, como decimos a veces, en blanco y negro, con las jurisprudencias que de la historia nos dicen de la experiencia humana y cómo se va ratificando en las formas constitutivas de las relaciones sociales, aquello que por derecho debe quedar escrito en términos éticos y que avalarían bajo esa figura y forma a todas las inteligencias aplicadas que nos dicen de hoy lo que hoy somos. Hasta aquí el esquema, pasamos a la siguiente, el esquema general de lo que traía yo a cuentas para dar las premisas de lo que habremos de desglosar en específico o un poquito más en específico sobre los temas que en riesgo nos ocupan. Debo decir que la inteligencia artificial en efecto presenta problemas y virtudes, hay una dualidad en ello. Voy a decir primero las virtudes, aunque la que sigue y luego regresamos a esta. Eh, esa, mira. Con la inteligencia artificial y también practicándose en la dimensión ética, tendríamos el compromiso de estructurar y articular lo que hoy se representa en su uso.
inimaginables cantidades de información e inimaginables cantidades de procesos completos, que se llegan a articular bajo el rubro y el renglón de la informática para poder tener totalidades muy concretas con las que operar para resolver problemáticas muy, muy específicas. Virtud de la inteligencia artificial es lograr una eficacia y eficiencia en la organización de esa información o las cantidades de información que hoy se requieren para la complejidad inmensa también de los problemas que se enfrentan, nos da las facultades para poderlo hacer. También otra de las virtudes que tiene es que los procesos productivos, tanto aquellos que en la banda productiva se realizan como los de reflexión y las formas del trabajo, que nos dicen que cultural y sociohistóricamente los tenemos que resolver, eh, no podríamos, sin la inteligencia llamada artificial hoy en día, garantizar que lo resolvamos, dado el potencial de eficacia y eficiencia que en todos los órdenes la inteligencia artificial nos brinda. Hay entonces, como resultado de esta aplicación, una nueva dialéctica entre cantidad y calidad que nos deja como legado lo que ya había advertido en la premisa, el algoritmo que entiende señales y que hace que la máquina pueda identificarlos y optimizar su desempeño, y en buena medida superando la condición humana. Para eso se hace la máquina, para superar los límites de la condición humana. Y esto se ratifica en las virtudes de la inteligencia artificial que, bien aplicada, nos permite encontrar esos nuevos niveles de realización. Aquí tendríamos que aceptar que la inteligencia artificial bien utilizada nos resulta reveladora, pero también revolucionaria, de formas que anteriormente ni siquiera hubiéramos podido considerar que se pudieran revelar y luego revolucionar. Por ejemplo, las de la estética. Yo le llamo esto, soy diseñador, el píxel maravilloso. Encontrar que en las formas del píxel, este manejo impresionante de cantidades de información desglosadas en píxeles permiten hoy relativizar lo- los significados, por ejemplo, de formas, ya no solo lo bello, sino en relación con el otro, aquello que es decir, nos permite revolucionar todo eso. Ya tener una copia con la maravilla de la cantidad de píxeles que en la fotografía se establecen para tomar una foto, por ejemplo, a la Mona Lisa, este, ese cuadrito pequeño, ¿verdad?, que está ahí en el Louvre, pero que es maravilloso, pues ya resulta que los propios expertos en arte difícilmente pueden establecer en la comparativa del original y una litografía copia, pero con estos miles o millones de píxeles con que se define la representación, ya no pueden decir cuál es, o con tanta facilidad, cuál es el original y cuál es la copia, cosa que nos estimula mucho porque en un momento dado, de forma barata y asequible, podría yo tener en mi sala, acompañándome hasta el resto de mis días, a la Mona Lisa, sonriéndome de alguna manera interesante. Al mismo tiempo, el estímulo que la analogía de redes neuronales que se establece, que es muy complejo, es casi suponer que estaríamos descifrando cómo opera el cerebro y los distintos planos que los lóbulos cerebrales mantienen para establecer toda la racionalidad que a la condición humana le compete. Tendríamos una suerte de artificio del orden tecnológico que permite y le pongo un guioncito, reconocer al mundo, volver a presentar al mundo. Y esto es un privilegio que la inteligencia artificial nos brinda a todos en la posibilidad, en el nicho de oportunidad que tendríamos para transformar a la propia realidad en los niveles de profundidad y extensión que la complejidad actual requiere. Habría también que identificar que la inteligencia artificial permite integrar la transparencia a la rendición de cuentas que garantiza el buen desempeño ético de las sociedades. Hay esa nueva racionalidad jurídica de los procesos que hoy necesitamos. De hecho, acabamos de pasar un proceso duro y difícil de darle seguimiento a lo que significa la reforma de lo jurídico en nuestro país, y tiene mucho que ver con esto. Espero que hacia adelante el auxilio de la inteligencia artificial ayude a dirimir y a disipar tantos problemas que vimos ofertados en los distintos planteamientos lógicos con que se avalaban unas y otras posturas. En general, diría yo que la inteligencia artificial tiene como función darnos certidumbre en la resolución de ese futuro que implica la condición humana
en distintas manifestaciones de todas las problemáticas que son también casi infinitas si lo vemos desde lo general hasta lo particular y lo específico, como serían la salud, la enfermedad, su prevención. Hoy en día la enfermedad apunta más a la prevención que a su cura. Eso no quiere decir ser irresponsable, sino que encontrar en la advertencia y previsión de lo que pueda llegar a ser la enfermedad, encontramos mayor margen de riqueza en la preservación de la especie o de la condición humana. También resolver la pobreza, la crisis ambiental, el calentamiento global, la sustentabilidad, el medio ambiente, la preservación de las especies, la falta de comunicación, o sea, los temas comunicacionales, la habitabilidad, que a los arquitectos nos importa mucho porque trabajando como tema fundamental la vivienda y esta, la llamada de interés social, que es para el trabajador básico y fundamental, pues también nos implica abundar y profundizar en todo ello. La crisis energética, el transporte, el desarrollo urbano, la contaminación, el reconocimiento del otro que nos lleva a la unidad estructural y estructurante del significado de lo que somos como comunidad, como colectivos, como nación, como pueblo, etcétera, nos ayudan a entender también y superar los temas de la exclusión y a validar aquellos como los de la soberanía, la democracia, etcétera, 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 etcétera. Y veo en todas esas tareas que están por realizarse el papel inigualable e impostergable de la inteligencia artificial. Ahora regresamos a la laminita anterior y veríamos que no todo es miel sobre hojuelas, sino también tendríamos que enfrentar algunas cosas fundamentales. La inteligencia artificial y la ética tienen que confrontar una realidad dinámica, vertiginosamente dinámica, que está cambiando día con día y exige una construcción permanente de sus representaciones. Esta base productiva que nos dice de cómo se produce y reproduce la realidad, lleva razones normativas, en efecto, y a las ideas y las instituciones que le acompañan, pero todo esto se está ajustando también día con día. Eso presenta problemas éticos de la inteligencia artificial que a veces, aunque el buen ejercicio de ella lleve a soluciones, a veces estas son muy perentorias o muy inmediatas, y en la preservación del nivel y ciclos y constancia de la resolución de los problemas, a veces se nos diluye en el tiempo y deja de estar actual la aplicación que desde la inteligencia artificial a veces se pueda llevar a cabo para exigirnos siempre la actualización permanente de lo que esto significa. Un problema entonces de la inteligencia artificial es que, a diferencia de la condición humana que advierte de esta construcción permanente, cuesta mucho trabajo, se está intentando que la iniciativa propia, derivada de la autogestión de lo que significa la máquina, esta pueda identificar aquello que en forma permanente tendría que estar actualizando y no de forma, diríamos, elemental o inmediata, sino que es mucho más que eso, y tendría que estarse actualizando con ello, con los costos de lo que eso significa, que son altísimos. Operar inteligencia artificial cuesta miles de millones de dólares por cuotas temporales. Si lo vemos a la semana o por día, es una cuota verdaderamente importante que hay que incorporar para la resolución de todo aquello. También las formas, diríamos, de significación y de interpretación que estarían permeadas siempre por las ideas dominantes, obligan a que el juicio tenga que ser tan sofisticado y tan complejo como lo hacen los propios seres humanos en la observación, por ejemplo, de la condición de la política, y es muy fácil de caer o incurrir en los errores fácticos que implicando la facticidad es aquella que se garantiza con la corroborabilidad, con la certidumbre, con la verificabilidad, con la comprobación de todo lo que suponemos a realizarse. Bueno, los errores fácticos y los sesgos lingüísticos están como formas cognitivas todavía presentes, muy presentes en el uso de la inteligencia artificial y a veces nos llevan a equívocos en la utilidad que eso merece por género, por condición racial, por lo político y por los elementos de privacidad implicados en todo ello. En el género, el abuso sexual o el sexismo, unas formas más burdas y obvias y otras más sofisticadas, como la heredad patriarcal del machismo, nos obligan a abundar en los mecanismos que la inteligencia artificial deba conllevar para identificar en esos planos neuronales aquello que significa la discriminación por género. Y esta tarea la mujer la tiene por delante y ya afortunadamente hoy tenemos una oportunidad mayor
con la designación que tenemos de presidenta. Y no voy más para allá que solo reconocer que es un privilegio tener una mujer dirigiendo el futuro de los destinos de nuestro país. En lo racial, sí, habría que establecer todo aquello que sea un esfuerzo, nunca será en vano, disminuir los discriminantes que en términos raciales todavía se sostienen en todas casi las sociedades del mundo entero. Bueno, habría que hacerlo y buscarlo. En lo político habría que identificar también aquellos equívocos cognitivos en donde los sesgos también cognitivos no lleven a identificar, por ejemplo, la necesidad de clasificar datos frente a aquellos que implican resolver esa dualidad entre el derecho a la información pública y aquello que todavía se preserva en el derecho de lo privado. Eh, eh, y también en las formas de ejercicio gubernamentales habría que entenderlo también. La política no solo es el ejercicio del gobierno, sino también hay política en las relaciones sociales más íntimas y discretas que los seres humanos llevamos a cabo en casa, o en el barrio, o en la calle, o en la toma de decisiones inmediatas cuando en un supermercado compramos y elegimos algo. Hay un montón de datos que pueden tener que exhibirse, ver en la etiqueta los riesgos que a mi salud conlleva el consumo o insumo de determinados productos. Me parece que la inteligencia artificial tiene que seguir ayudando a resolverlos porque todavía no acaba de resolverlos. En términos de privacidad, tendríamos varias cosas que resolver respecto de los datos personales, y no me refiero solo a los de la tarjeta de crédito, que en los hackeos, que es un problema central también de la inteligencia artificial, obligan a seguir el camino de lo falso, de lo inventado y de lo irrelevante para resolver lo que tengan que resolver. Detrás de ello estaría esa mercantilización indiscriminada, que es el riesgo o uno de los riesgos mayores de la inteligencia artificial, que sea cooptada por los intereses solo y solo mercantiles, que no entienden que el mercado en su fase productiva solo es, decíamos algunos, cuando me tocó estudiar esto en economía, en un doctorado, es la cola del alacrán que pica todo el proceso y se regresa con la colita para decir de la realización de la mercancía y nada más. Pero no es trabajar para el mercado, para la compraventa de todas las cosas, sino trabajar con el mercado que nos ayude a disminuir el problema de la cosificación y la deshumanización o la ideologización de las relaciones sociales, particularmente las del orden laboral, entre otras cosas. También hemos de observar que la inteligencia artificial es muy dada a sustituir a las personas por algoritmos, y esta eventual pérdida de la identidad a veces se transforma en pérdida de trabajo y promoción del desempleo. Otras formas, eh, digamos, de problemas éticos que surgen en la inteligencia artificial estaría esa creciente subordinación tecnológica y productiva, porque quienes detentan la capacidad y el poder llevar la punta en el desarrollo de la inteligencia artificial no somos todas las sociedades, sino solo algunas, que en el ejercicio del poder, de lo que eso significa, subordinan, tienden a subordinar. A veces decimos en la política que bajo formas neocoloniales o un neocolonialismo muy sui generis, que tenemos que criticar y abundar y reconocer, para superarlo, se dan. Habría pues que superar esa subordinación tecnológica y productiva que podemos sufrir con el ejercicio indiscriminado de la inteligencia artificial. También hay esta forma económica en que tenemos que considerar el uso, que ya lo enuncié, sobre las cantidades exponenciales de energía que habrán de utilizarse para el ejercicio de la inteligencia artificial y que obligan a costos verdaderamente elevados y muy altos para lograrlo. Y luego otra que es quizás la última de estas, pero no serán estos los únicos problemas. Hay problemas tantos como ámbitos, aspectos y temas trabaje la inteligencia artificial. Pero uno que me preocupa mucho es este que refiere la erosión de las identidades, en donde la realidad misma del mundo se relativiza porque hay muchas cosas que se roban en términos de la identidad. Y ahí tendríamos el tema que a los universitarios nos preocupa de manera muy directa y la estamos viviendo, es el asunto, por ejemplo, de los temas que en teoría comunicacional o en el ejercicio de la comunicación a la que todos tenemos derecho, enfrentamos como montajes, y entonces estas vías, vehículos, tácticas, disciplinas, formas del saber y del conocer del periodismo que no se establecen de la manera correcta,
nos llevan al engaño, a lo irrelevante o al despropósito y a la cosificación y deshumanización de cómo enfrentamos aquello de lo que debemos estar enterados día con día para darle seguimiento a nuestra relación social. Otro asunto es muy parecido a esto, es el de los plagios que a veces a las formas reflexivas y a la producción del conocimiento afectan. Ya todos tenemos algunos de los programitas que nos ayudan por lo menos a identificar a quienes damos seguimiento a tesinas y formas reflexivas específicas de cómo mm, la inteligencia artificial a veces resulta promotora en sus habilidades muy ampliamente desarrolladas, resultan en promotoras de plagio en lugar de promover la reflexión, promueven la incapacidad reflexiva para validar aquello que la máquina en su manejo autónomo, pero también muy relativamente exacto o lleno de certidumbres, puede realizar. Y solo realiza lo que le llamo yo impostaciones, que, que promueven, entre otras cosas, la anonimia del autor, la pérdida de la autoría. Hoy vivimos una sociedad en donde uno de los riesgos mayores en términos identitarios o identitarios es perder la autoría y realizar una cultura sin autor. Bueno, que no lleguemos al punto de que la música que hagan los compositores es darle inter a una máquina que genera patrones de coincidencia o comunión entre patrones para, diríamos, ofertar formas de música que en efecto ya se vuelven muy sofisticadas. Podemos dar la instrucción a programas que elaboran música de decirle hasta el estilo en que queremos que la música se resuelva. Podemos decir queremos música impresionista como la de Debussy, queremos rock como el que hacían los Beatles o los Rolling Stones, o qué sé yo, tantas cosas que se hacen y que impostan, plagian y hacen montajes de la realidad misma que vivimos. Habría pues entonces una música sin autor, habría una arquitectura sin autor, habría una atención médica sin autor, con males mayores y menores en clasificaciones cada vez muy complejas o más complejas que nos obligamos a estudiar y a entender desde la ética para el ejercicio de la inteligencia artificial, en donde la identidad o la identificación de lo propio de lo ajeno, que sería todavía un poquito más sostenible, pero que debemos impedir de lo ajeno para con lo propio, que lo ajeno de lo propio no se apropie del mundo y que seamos nosotros mismos los que, apropiándonos de la máquina y de sus grandes potencialidades, nos permitan desarrollar de manera cada vez más amplia, precisa, eficaz y eficiente todo lo que tengamos que hacer y resolver. Así tendríamos ejemplos notables de buen uso, como el asunto de los asistentes de voz. Mi nieta ya le da instrucciones a su Alexa, que aunque es una cosa elemental, pues bueno, lo puede hacer. Las automatizaciones personalizadas y la robótica que ayudan un poco a mitigar necesidades de distinto tipo. Nosotros los arquitectos, por ejemplo, en el manejo de la neuroarquitectura o la mecatrónica o las formas biomecánicas, ya empezamos a encontrar márgenes mayores de aplicación, siempre buscando la racionalidad productiva que en los costos y en los precios de mercado permitan la realización de esto que se ofrece desde la inteligencia artificial, la oferta y consumo de la información en las mismas redes sociales que permita libertades y no subordinaciones, el comercio por Internet que faculta y facilita muchas operaciones, y verlo con mucho cuidado porque también la exclusión de quienes participaban en las bandas productivas para realizar el intercambio para el consumo de los productos, pues también se ve puesto en riesgo, pero con la racionalidad meritoria que el uso de la inteligencia artificial requiere hoy en día, podemos llegar a buen término conciliando muchos de estos problemas. La ciberseguridad para prevenir ataques, hasta la seguridad nacional, la soberanía de muchas cosas se pueden garantizar con la inteligencia artificial bien utilizada, democráticamente implementada, regulada por las formas del Estado, también las formas de salud, las formas de educación, de comercio, el resguardo de datos, etcétera. Y esas razones que hoy a todo mundo le preocupan, sobre todo al sector en que hoy tengo el privilegio de dirigirme, el sector de la salud, pues me parece que hay
la posibilidad de hoy con la inteligencia artificial desarrollar y en comunión con los diseñadores industriales, por ejemplo, desarrollar órganos artificiales. Ya no me da miedo decir que hasta un corazón puede ser artificial eventualmente, extremidades. Hoy hay esta cosa en la biomecánica que hace que quienes han perdido algún bracito, alguna mano, lo que sea, lo puedan recuperar, etcétera, o cosas mayores que eso que ustedes tienen mucho más claras que yo en todo sentido. Hoy, a mí, por lo menos como arquitecto, me toca vincularme mucho con las neuroingenierías para entender las formas de reconceptualización que la calidad de vida merece a través de las formas del diseño arquitectónicas para brindar eso, la calidad de vida en las formas de habitabilidad y todo aquello que vimos. Para cerrar, dos cositas. Una última que sería mostrarles mi teléfono, que no tiene mayor chiste, pero que les cuento como anécdota final. Fíjense que hace unos entre 12 y 15 años, era yo director y manejaba yo 4 carreras en la Universidad Metropolitana, se me ocurrió, dado el auge que tenía Finlandia, que la habían ubicado quienes lo establecen, lo dictaminan, como el país con el mayor nivel educativo de la Tierra, y se me ocurrió invitar en ese momento a la cónsul de Finlandia en México para que nos explicara algunas cosas de ello. Hicimos una conferencia importante con la cónsul y asistió de muy buena manera y de muy buena manera nos expuso con mucha honestidad que ella en realidad no sabría decirnos la razón fundamental de por qué el mundo la había puesto a ella y a su país en el primer orden, pero lo que nos podría platicar es lo que hacían para poder, en todo caso, que nosotros interpretásemos las razones. Y en el fondo yo, de la charla que escuché, puedo identificar que es el carácter interactivo y con base en la tecnología podrían ellos haber estado instrumentando en la formación de su gente desde el kinder hasta las formas superiores de la enseñanza. Es decir, la enseñanza superior, digamos, las carreras y los posgrados y todo aquello. Pero me llamó mucho la atención que cuando alguien preguntó de la razón de ser de Nokia, que era uno de sus baluartes productivos y que pusieron a Finlandia en el primer plano del mundo por los teléfonos digitales, la digitalización telefónica, ella dijo que ya era más relativa la utilidad práctica hace 15 años que tendría Nokia y que ya Nokia ni siquiera estaba en la punta del desarrollo de esa tecnología. Sin embargo, nos exhibió su propio teléfono y vi que detrás del teléfono, que era muy similar a este que tengo en la mano, le sacó hacia atrás una patita y lo colocó en la mesa donde estaba platicando. Es una mesa de consejo, y no solo las butacas que estaban en el frente, sino también en los distintos foros en donde se reproduce esto, pero con pantallas y estas transmisiones que hoy las vemos aquí tan usuales y en las que me toca participar por las bondades de ustedes. Pone, y imagino que picó un botoncito, y se proyecta del teléfono un teclado como el que tenemos en las máquinas o en las laptops o en lo que sea, ¿verdad? Un teclado con todo el ordenamiento de letras que identifican pues el alfabeto en luz. Un rayo de luz sale del teléfono y se proyecta un teclado. Hace 12, 15 años. Y le pica las letras y estas se expresan en la pantalla del teléfono. Y aquí tendríamos el ejemplo que desde entonces conservo como el ejemplo superior de las cosas por la proyección social o histórico-social que podría tener esta máquina que tengo en mis manos, por lo chiquita que es, lo operable que es, o podría serlo, o bien se podría transformar en una cosa muy compleja, pero dijo ella que la vida del futuro, y aquí se los reproduzco, eh, estaría en la mano o en las manos de cada quien. Y habría que construir la comunidad, yo digo, que vincule a todos bajo la orientación ética de preservar la inteligencia como artificial para el buen uso, las bondades que tiene y requiere el desarrollo social y cultural de todos. Eh, y esta sería la última frasecita y solo les dejo una imagen al final que sería la última que le pedía a esta, que me refiere también a otra cosa que a mí, y la pongo solo porque me resultó en el fondo muy en el interior, y me disculpo si estaría yo cometiendo un desacato, me disculpo, pero me pareció a mí no muy agradable, a pesar
de todo lo agradable que pareciera estarse remitiendo de la morfología de lo que observa. Y me parece que también hay un dilema ético muy importante a identificar, a interpretar sobre lo dañino y lo engañoso y sobre todo la complejidad implicada en ello. Hay imágenes que a veces tienen que obligarse y quizás para ello nos deba servir la inteligencia artificial, pero no en lo contrario, para dañarnos y engañarnos. Esto establece bajo criterios de algunos el modelo de belleza que de manera universal la inteligencia artificial, universalizada por quienes detentan el poder de ejercerla, nos dice que responde a esa preocupación de establecer a la belleza como modelo femenino de todo aquello. Eh, yo vengo de mixtecos oaxaqueños, ya se dijo en el inicio, en una introduccióncita, y no verme expresado ni reflejado por mi madre o por mi abuela en ello, en esta imagen bellísima, se pasa de bella. Me parece que hay una especie de exclusión, un juego de exclusión que hemos vivido y que tiene que ver mucho con esos patriarcados y matriarcados que deben resolverse el día de hoy en el auxilio de la resolución de los dilemas éticos que la inteligencia artificial nos propone y promueve. Y con esto cierro la charla del día de hoy y el privilegio que me brindaron de poder platicar con ustedes de estas complejidades. Y habrá alguna otra oportunidad, o ahorita, si tienen alguna duda y todo lo aquello, ya me indicará la doctora. Pero con esto cierro mi invitación, la charla, y agradezco profundamente todo lo que significa para mí esta invitación desde el sector al que pertenezco. También soy Puma, de Puma a Pumas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, mi maestro Irigoyen, muchísimas gracias. ¿Con qué reflexión está cerrando? Y sí, efectivamente, ¿no? Esta subjetividad en la belleza y como bien menciona, cómo se ve quiénes son los que están manejando esa concepción de belleza. Agradezco profundamente esta valiosa ponencia que no solo nos ha ofrecido una visión clara sobre estos desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial, sino que también nos recuerda la inmensa responsabilidad que tenemos al incorporar estas tecnologías en el campo de la salud, que es en donde estamos nosotros. Entonces, bueno, pues es importantísimo que siempre consideremos esto y varias de las preguntas que nos hizo la audiencia van con respecto a este punto. Entonces, le voy a dejar la palabra a la doctora Angie Licona, que nos va a compartir algunas de las preguntas que se plantearon en las redes sociales. Sí, adelante, Angie. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, las redes sociales nos plantean las siguientes preguntas. David Velázquez pregunta, ¿cómo convencer a los agentes educativos de acercarse a la inteligencia artificial generativa y usarla en su práctica, ya que se ha desatado una criminalización hacia el uso de la IA y de quienes la usan? Ah, también hay otra pregunta de Leticia Oralia Cinta Madrid. Ella pregunta, ¿se puede o debe considerar a la IA como autor del texto que genera si considera información creada por otros autores sin dar crédito? ¿Esto es éticamente correcto? Y la última pregunta es de Antonio Cerritos. ¿Los autores humanos hacen lo mismo que está haciendo la IA generativa? Muy bien. Voy a tratar de englobar todo también, y todas son muy pertinentes y me da mucho gusto que se despierten estas inquietudes. Eh, en efecto, yo mismo lo enfrenté y empecé con la misma duda que en mi formación filosófica, porque me formé con filosofía, pues no solo, diríamos, de pasadita, sino formalmente, ¿no? Grandes maestros tuve en la UNAM de filosofía en estricto, ¿verdad? Don Luis Villoro, padre, que lo recuerdo muchísimo, y otros más, Fernando Salmerón, que me enseñó a Husserl y la fenomenología como nadie me pudo haber enseñado. Los dos son positivistas mexicanos y en lo particular Villoro, hasta un materialista de la historia extraordinario, un marxista pues de primer orden, un magnífico comunista diría yo, pues a la distancia me permito decir esto sin ofender a nadie, ni al revés, es un reconocimiento a quien llevó en congruencia, consistencia y pertinencia sus ideas hasta el final, es el maestro Luis Villoro. Yo todavía sigo enseñando las 6 formas de definición que para lo ideológico tiene el concepto de ideología en Marx. Bueno, a alguien que le interesó ver el pensamiento de ello era muy profundo.
trayendo esa tradición, lo primero que me asaltó es decir, bueno, ¿y cómo alguien se atreve a decirle artificial a la inteligencia cuando es lo menos artificial que pueda establecerse? Que es como empecé, primer dilema. Bueno, pues fíjense que sí, porque desglosando aquello que la inteligencia misma, una vez eh, no separada, sino apartadita como en esa estructura que de todo y parte se refiere a las relaciones que mantiene el todo, hay un todo que tiene partes y relaciones entre las partes y relaciones con el todo. Esto es el estructuralismo, digamos. Esta es una visión estructural. Y una vez que se mantiene esta particularidad de identificar los componentes de la inteligencia artificial, vamos a encontrar que en efecto no todos ellos pueden igualarse y equipararse a los que el ser humano implementa cuando ejerce eso que llamamos inteligencia o en general las funciones superiores de la inteligencia: la atención, la percepción, la interpretación, la comprensión, la expresión, un montón de cositas de estas que avalándose en las formas del saber y del conocer, que serían la razón técnica, la razón científica y la razón artística, y esas son todas, y haciendo uso de señales, signos y símbolos, permite estructurar todos los lenguajes, el propio y el de la cultura, en el que se inscribe lo propio. Todo eso, que es muy complicado, las funciones superiores de la inteligencia, fíjense que a las máquinas se les puede, no en totalidades, pero sí ir incorporando. De hecho, ese es el esfuerzo que se ha ido haciendo. Y por eso hoy tenemos máquinas que, por ejemplo, para arquitectos, y esto lo digo, lo más asombroso que he enfrentado como arquitecto es que ya está el primer edificio que no tiene trabajadores, lo cual me preocupa en otro sentido. La ética también sigue funcionando en otro sentido por la condición de exclusión y despido de los trabajadores que en tradición hacían las cuadrillas de trabajo en el ejercicio de la realización de la propia arquitectura. Bueno, pues ya está el primer edificio de arquitectura y es un edificio magno, es grandotote, es un museo de ciencias y una cosa de estas, en donde solo hay un operario que manejando robots de distinta escala, y hay robots, fíjense, que se montan sobre otros robots cuando la necesidad de extensión para operar se exija. Entonces, pero miren ustedes lo que el ser humano no puede lograr. Yo no puedo trabajar sin luz. Bueno, a estos robots les da igual que haya luz de día o no haya luz en la noche. ¿Qué más da? Es la exactitud y precisión de la matemática, el algoritmo que enuncié al principio, aquello que garantiza en esta superposición de planos interactivos de nodos de significación, lo que hace posible que esto se abata y entonces se gane en eficacia y eficiencia, lo que a veces los obreros no pueden sostener. Y no es hablar mal de ellos, yo tendría que hablar muy bien de ellos, porque yo mismo, yo por ejemplo, trabajé de bracero en Estados Unidos en una época, limpiaba sillas y mesas, en fin, estas cosas, pero debo reconocer que la máquina se hizo para hacer lo que hace mejor que lo que yo podría hacer. Es decir, no habría obrero que igualara la precisión, la constancia, la rapidez, es decir, la eficacia y la eficiencia en la realización de las tareas. Y esto tiene una especie de implicación en la condición de valor, de costo y de precio, las tres razones que en la economía se instrumentan para hacer viable también éticamente aquello que se habrá de producir. El temor es que no conocíamos qué era la inteligencia artificial y cómo puedo convencer a quienes deban entrar y dejen atrás sus prejuicios, como yo mismo tuve que hacerlo, descubriendo las virtudes y contrastando con los riesgos que tiene la propia inteligencia artificial. No está dado eso, es una construcción permanente, lo dije al inicio. La ética en relación a la inteligencia artificial no tiene un mundo acabado enfrente, ni está acabando al mundo, acabando pues de terminarlo en sus concepciones y su entendimiento o comprensión, no, no. Es día con día, bajo la complejidad creciente de las realidades que se enfrentan, que la inteligencia artificial y la ética tienen el compromiso ineludible, primero, de mantenerse unidas y después de ir resolviendo y actualizando sus términos y principios para seguir resolviendo lo que tengamos que resolver. Y que podamos hacer edificios sin menoscabo de las formas del trabajo, reconociendo al trabajo y optimizándolo, capacitando, actualizando a quienes trabajan para que encuentren en la diversidad y diversificación, reconversión le llamamos también en economía, de los procesos productivos, la participación de la fuerza de trabajo y también en las instituciones de educación en donde se califica la fuerza de trabajo,
encontremos estas razones para ampliar márgenes y horizontes de todo aquello. Los propios médicos hoy en día, con el manejo de las técnicas quirúrgicas, no solo tienen que hacerse cercanos a los arquitectos como diseñadores, tienen que diseñar procedimientos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos, tienen que muy bien, y lo están haciendo muy bien, además son más diseñadores que nosotros a veces. Pero la inteligencia artificial hoy permite, por ejemplo, que a su servidor estén por intervenirlo en unas cositas del riñón con una técnica que es Da Vinci se llama, y no es gratuito que se llame como ese genio del Renacimiento. Pareciera que por una tripita, si le voy a decir yo que soy un ignorante, ¿verdad? Una cánula, ¿verdad? Metan una cosita que reconozca el tumorcito y lo configure. Otra lo va a ir cortando y va a ir al mismo tiempo suturando ahí donde está cortando con un láser particular y específico. Y la otra tripita, son 3 tripitas, y la otra va a estar succionando esa cosa terrible que espero que salga de donde está sentado su servidor. Tecnología que solo es de punta y que solo se permite. No habría ser humano, no existe ningún cirujano, por muy capaz y tenga los ojitos muy bien aguzados, etcétera, que pueda así solo de mirar cuantificar eso y además desarrollar ese perfil que sería, ya no les diría yo, pues que manejo la geometría, no sé, elíptico, parabólico, etcétera. No, 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 no. Quién sabe cómo sea el tumorcito y hay que configurarlo y solo con las herramientas superiores de esa inteligencia se puede detectar y no solo ya que está muy bien diagnosticado por otras máquinas similares, metieron ahí, parecía el túnel del tiempo, ¿verdad? Y metieron unas sustancias para identificar una tomografía, ¿verdad? Que ya define muchas cositas. Todo eso, una verdadera maravilla lo que estaría ahí. Y todos los que me rodean son gentes que trabajan con ello. Bueno, el reto es ese. ¿Cómo estaríamos actualizándonos, pidiendo a los incrédulos y a aquellos llenos de prejuicios que en la Facultad de Medicina se incorporen las nuevas formas de aproximación a estas tecnologías de punta, a estas inteligencias artificiales, las inteligencias de los artificios, para que el conocimiento y el reconocimiento del sentido que cobra la salud, no solo por la cura, sino por la prevención, y ese es el universo completo, pero es complejísimo, pueda llevarse a cabo? Esa es una primera cosita. La segunda pregunta, ¿cuál era? Sí, es de Leticia Oralia Cinta Madrid. ¿Se puede o debe considerar a a la inteligencia artificial como autor del texto Ah, que ya. genera? ¿Esto sin Sí, darle crédito a la persona o esto es éticamente correcto? sí. Primero, la parte inapelable que le llamo yo gestual, el gesto. Sí, la máquina está haciendo el esfuerzo para el que fue programado y podría, como en el cine, miren ustedes, me llama mucho la atención y lo digo como mal chiste, por supuesto, porque nunca he querido ser ni ofensivo ni nada de eso. Hay una película que se llama El Señor de los Anillos y me parece que hubo un actor que debió haber jugado para el Oscar. Se llamaba Schmigel el personaje y este era el que mantenía la cuota tensa a lo largo de todo el argumento de la película, de quien, habiendo poseído el anillo, era la prueba viva del deterioro que tener el anillo, vamos a llamarle al anillo inteligencia artificial, esa inteligencia artificial de tenerla me llevaba a la condena de sufrir por ello, pero también depender de ello. Y el ser, el ontos de Schmigel, que era el deteriorado eh, elfo, o no sé qué le tocó, era de los chiquitos, no era él, fuera de los chiquitos, le tocaba vivir porque él mismo se transfiguró, se deformó, se reconfiguró de mala manera, porque las pasiones, las malas pasiones en la apropiación y posesión de ese anillo terrible, lleno de maldad, ¿verdad?, le ocasionaban. Pero al mismo tiempo se da uno cuenta que en las conclusiones de todo estaría en la disolución de los prejuicios que el anillo acarrea, la superación del estatuto que guardan las relaciones de todos los pueblos y las razas que ahí se implicaban. Bueno, esta dialéctica eh, que rige al mundo estaría rigiéndose aquí y, en efecto, la máquina es autora de lo que hace, pero hay detrás quien programó ello. Lo que podríamos decir es que el autor
que programa a la máquina sería el autor del programa que hace factible y posible textos. Ahora bien, está en nosotros, en la condición ética, no dar salida a que la máquina eluda el compromiso con las realidades que se enuncian, porque la máquina no observa las realidades que el autor, que suponemos originario, sí observa. Yo cuando escribo un ensayo, ahorita estoy trabajando en Xochimilco, con las comunidades de Xochimilco, en Tepalcatepetl, y observo en las relaciones que mantengo con ellos la conveniencia o no de resolver determinados objetos arquitectónicos. La máquina no haría eso, y lo que escribo podría alguien pedirle a una máquina, ya se puede y se hace, pedirle de manera hasta muy sincera y muy ecuánime, decirle, oye, hazme un ensayo sobre esto, y lo hace. Pero las observaciones que yo supongo esenciales de la realidad observada, yo diría que la máquina todavía no las resuelve. Tiene estas cositas que son mm, disonancias cognitivas. Todavía no suena cognitivamente, es decir, no articula las formas del conocimiento que de verdad dicen de los niveles conceptuales que yo puedo articular. Por ejemplo, ahorita que estoy platicando con ustedes, sería muy difícil que la complejidad que estoy diciendo yo, ninguna Alexa lo entienda. De ninguna manera, está muy lejos todavía eso, aunque hay el caminito para intentar instrumentarlo y es reducir en patrones todo lo que estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo tiene complejidades que apenas las voy identificando en mi persona, en los planos de articulación neuronales que implicarían las formas cognitivas que estoy instrumentando para decir de la complejidad conceptual, y inmediatamente aparecen universos casi, infinitudes nuevas que todavía a la máquina le... Es como el cálculo diferencial e integral de Newton o de Leibniz. Es decir, cada vez nos aproximamos más a la certidumbre, pero al mismo tiempo nos alejamos cada vez más. Bueno, así es un poquito esta condición dialéctica que hace que los créditos, en efecto, se tengan que cuidar con todo rigor para no dejar de reconocer a quien de manera directa confronta las realidades que analiza y establece sus criterios en torno a ello. Sería en la facultad misma de hacerlo donde radicaría el posicionamiento de quien es autor original de verdad, una persona que produce conocimiento, a diferencia de una máquina que instrumenta solo por patrones y los más comunes. Y yo con mi hijo, que está en la Francia, hicimos un ejercicio para ello y superamos a la maquinita. La maquinita no puede hacer el programa ese que tienen ellos, no puede establecer el juicio de las diferencias conceptuales que entre dos arquitectos japoneses, Kunio Maekawa y el Kisho Kurokawa, dos extraordinarios metabolistas, y así lo planteé yo para que probara la maquinita a mi hijo, y no, dijo puras barbaridades. Y entonces, ahí estaría la salvaguarda. ¿Cuál es el reto? ¿Y cuál es la condición? La condición es seguirnos formando y ganando excelencia en nuestra formación. Y esta excelencia la ganamos, miren la paradoja de Schmigel, es conociendo y reconociendo las bondades, pero también los riesgos y los males de la inteligencia artificial. Y nosotros, yo me voy a formar de mejor manera y voy a ser cada vez más competitivo en el mercado de trabajo, y mi trabajo lo voy a realizar cada vez de mejor manera porque voy a aprender a dominar la máquina, voy a dominar el anillo, y ese me va a ayudar a transformar cosas. La última preguntita, ¿cuál era? Maestro, disculpe por la No, ya sí, interrupción. no se preocupe, no se preocupe. Solamente es por el tiempo que Sí, ya no nos se preocupe. excedimos. Le agradecemos muchísimo, pero también le vamos a hacer llegar esa pregunta. Es muy interesante también la que nos plantearon. Y si hay más interrogantes de la audiencia, también se las haremos llegar para que, por favor, pues, si nos pudiera enriquecer más sobre este tema, o bien aprovechamos y lo invitamos para algún otro evento, Cuando porque usted guste. este tema es fascinante y la verdad es que todos estamos ávidos de este tipo de información. Le agradecemos muchísimo, maestro. Su conferencia ha sido una fuente de inspiración y de reflexión para todos nosotros. Toda la audiencia también agradece su conferencia y le manda muchas felicitaciones. Así que esperemos tenerlo pronto nuevamente por acá para que nos pueda comentar algo más sobre este tema. Le agradezco mucho, maestro. Muchas gracias, Angie. Y los invitamos a continuar con la conferencia magistral que también está en este momento en vivo. Innovación educativa en la enseñanza en áreas clínicas con la doctora Ángela Verónica Romero. Después de esa conferencia ya será la ceremonia de premiación y clausura.
Muchas gracias y hasta pronto. Un privilegio. Hasta luego. Un abrazote a todos. Dianita, Hasta luego. un abrazote. Gracias, Muchas maestro. gracias. Bye. Privilegio. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Luego a ver si me dan copia del videíto. Sí, ¿Ya sí, les maestro. puedo apagar aquí? Sí, muchísimas gracias. Sí, muchas Gracias. gracias, maestro. Gracias, Muchas señorita. gracias. Cuídense Cualquier mucho. cosa, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Dianita.